Mi padre vendió la hacienda del abuelo por 1,200 millones de dólares de pesos, sin saber que el comprador multimillonario era yo. La noche en que mi familia decidió borrarme, mi padre me miró fijamente a los ojos y me dijo que no merecía nada. No después de 15 años de mantener vivo nuestro rancho en Chihuahua a través de inviernos gélidos, maquinaria descompuesta y deudas que nadie más quería tocar. Mi hermano se rió. Mi cuñada sirvió vino como si ya estuvieran celebrando. Y cuando mi abuelo intentó defenderme, mi padre pateó la mesa y le dijo que se callara. Ese debió ser el momento que me destrozara. En cambio, se convirtió en el momento que lo cambió todo, porque el multimillonario que compraba las tierras de nuestra familia por 1,200 millones de pesos era yo. Y nadie en esa mesa sabía que yo ya había descubierto las deudas, las firmas falsificadas y la mentira que podría destruir el nombre de los Castillo para siempre. Solía pensar que quedarme callado me hacía mejor hombre. Seguir trabajando, seguir arreglando problemas, seguir tragándome el desprecio, con la esperanza de que eventualmente mi propia familia viera mi valor. La verdad es que algunas personas se sienten tan cómodas ignorándote que solo te notan cuando finalmente dejas de pedir permiso para importar. Antes de empezar, cuéntenme en los comentarios, ¿desde dónde nos escuchan esta noche? ¿Alguna vez los han tratado como a un extraño dentro de su propia familia? La nieve empezó a caer con más fuerza a unos 15 kilómetros de Creel. Copos grandes y pesados golpeaban mi parabrisas mientras la calefacción de la camioneta luchaba por sacar algo más cálido que un aliento cansado. Mi teléfono estaba en el asiento del pasajero, junto a un par de guantes de trabajo empapados. El último mensaje de mi padre todavía brillaba en la pantalla: reunión familiar obligatoria. Estate aquí a las 5. Sin falta. Sin un saludo, sin explicaciones. Eso era normal en mi padre. Había pasado la mayor parte de la tarde reparando una tubería congelada detrás del establo sur, después de que uno de los peones jóvenes reportara enfermedad. Mis dedos aún me dolían por el frío. Apenas tuve tiempo de quitarme la grasa de las manos antes de conducir hacia la casa principal. Para cuando llegué al camino de los Castillo, todas las camionetas ya estaban allí. La Suburban negra de Diego, el BMW X7 blanco de Isabella, y la King Ranch Diesel de mi padre estacionada lo más cerca posible de la entrada principal, como siempre. Nadie me esperaba nunca antes de empezar algo importante. Apagué el motor y me quedé sentado un segundo, viendo la cálida luz amarilla filtrarse por las ventanas de la casona mientras el viento mecía la camioneta de lado a lado. La nieve se arremolinaba en el patio con tanta densidad que casi cubría el viejo remolque de caballos del abuelo Vicente cerca de la cerca. La hacienda de los Castillo se veía hermosa durante las tormentas de invierno, lo suficientemente fría como para hacer que un hombre olvidara lo solitario que puede sentirse un lugar. Me cerré más la chaqueta y caminé hacia el porche. Mis botas se hundían en la nieve fresca mientras el hielo crujía bajo cada paso. En el momento en que abrí la puerta principal, el calor me envolvió junto con el olor a leña, café y perfume caro. La casa seguía viéndose igual que hace 20 años, paredes de pino oscuro, cabezas de alce montadas, fotografías familiares alineadas en el pasillo junto a viejas placas de subastas de ganado y recortes de periódicos enmarcados sobre el legado del rancho Castillo. La mayoría de esas fotos mostraban a mi padre estrechando la mano de políticos o de pie junto a Diego en convenciones ganaderas. No había muchas conmigo. Un marco cerca de la escalera todavía conservaba la misma foto torcida de hace años, yo de pie junto al abuelo después de mi primer arreo de invierno. Solo la mitad de mi hombro permanecía visible porque alguien recortó la foto demasiado antes de enmarcarla. Nadie se molestó nunca en reemplazarla. Las voces llegaban desde el comedor. Ya podía oír a Diego hablando lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Los inversionistas de Monterrey están pagando números una locura en este momento, decía. Este lugar podría triplicar su valor una vez que el desarrollo comience a moverse hacia el norte. Entré un poco más y me sacudí la nieve derretida de las mangas. Isabella me miró primero. Sus ojos recorrieron mi chaqueta, mis botas mojadas y luego mis manos. Todavía queda una silla, dijo casualmente antes de tomar otro sorbo de vino. Ni un bienvenido, ni un qué bueno que llegaste, solo instrucciones. La única silla vacía estaba cerca de la puerta vaivén de la cocina, al extremo más alejado de la mesa. Una cosita de madera probablemente traída de la bodega.
Cada pocos minutos, el personal de cocina pasaba cargando platos o café caliente, y la puerta golpeaba mi hombro cada vez. Nadie se dio cuenta, o tal vez sí. Me senté en silencio y apoyé mis manos congeladas cerca de mi regazo. Frente a la mesa, mi padre seguía revisando papeles junto a Isabella, mientras Diego se recostaba, sonriendo como si ya fuera dueño de todo el estado. Entonces el abuelo Vicente me miró. Me miró de verdad. Sus ojos bajaron hacia mis manos antes de alcanzar la vieja taza de café a su lado y deslizarla por la mesa hacia mí sin decir una palabra. El calor golpeó mis palmas al instante. ¿Sigues trabajando sin guantes adecuados?, me preguntó finalmente. Me encogí de hombros. El par nuevo se rompió arreglando la línea de agua. Él gruñó suavemente y se recostó en su silla. A nuestro alrededor, la conversación seguía fluyendo como si yo no estuviera. Diego hablaba de cabañas de lujo para huéspedes. Isabella mencionó una reestructuración fiscal. Mi padre asentía a cada palabra. Discutían sobre el rancho de la misma manera que la gente habla de revender propiedades en línea. Números, potencial, expansión. Ni una sola vez mencionaron la tierra en sí. Ni el ganado, ni los inviernos, ni los hombres que trabajaban antes del amanecer cada mañana para mantener el lugar vivo. Finalmente hablé cuando Diego empezó a quejarse de los costos del forraje. Perdimos 12 terneros durante la helada de la semana pasada, dije. Si no se refuerza el cercado norte antes de febrero, perderemos más. Mi padre me interrumpió antes de que pudiera terminar. Estamos discutiendo negocios ahora, Mateo. La habitación se quedó en silencio por medio segundo. Entonces el abuelo Vicente habló sin levantar la vista de la mesa. Él sabe más de esta tierra que cualquiera de los que están sentados aquí. Nadie le respondió. Ni Diego, ni Isabella, ni mi padre. Ese silencio lo dijo todo. Poco después, mientras Isabella se alejaba para contestar una llamada, el abuelo metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un viejo par de guantes de cuero marrón agrietado, desgastado en las palmas. Me los pasó por debajo de la mesa. Estos todavía sirven, dijo. Los giré en mis manos con cuidado. Se están cayendo a pedazos. El abuelo esbozó la sonrisa más pequeña que le había visto en todo el invierno. Solo porque han sobrevivido a demasiados inviernos. Por primera vez esa noche, alguien notó el frío que tenía. Afuera, la tormenta presionaba más fuerte contra las ventanas. El viento sacudía los cristales mientras la oscuridad se tragaba por completo el patio del rancho. Entonces mi padre finalmente cerró la carpeta frente a él. Ahora que todos estamos aquí, dijo con calma, podemos empezar. Fue entonces cuando noté la gruesa pila de papeles junto a la copa de vino de Isabella, revisión de adquisición de tierras. Me quedé mirando esas palabras mientras algo pesado se asentaba en mi pecho. Esta reunión nunca había sido sobre la familia. Se trataba de la propiedad. Y el primer hombre que llamó a este rancho su hogar estaba sentado a mi lado, mirando la mesa en silencio. Por primera vez en mi vida, creo que el abuelo tenía miedo. La tormenta seguía golpeando las ventanas mientras nadie en la mesa se movía mucho. La habitación se sentía demasiado caliente ahora, demasiado asfixiante. El calor de la chimenea se mezclaba con el olor del café y la nieve derretida hasta que el aire mismo se volvió pesado. El abuelo Vicente estaba sentado a mi lado, frotando silenciosamente su pulgar contra el asa de su taza. Todavía no había mirado directamente a mi padre desde que comenzó la reunión. Eso me decía más que las palabras. Al otro lado de la mesa, Diego parecía casi emocionado. Su rodilla rebotaba bajo la mesa como un niño esperando abrir los regalos de Navidad. Isabella ya tenía una pluma de plata descansando junto a la pila de carpetas legales. Seguía enderezando papeles antes de que alguien hablara. Nadie parecía incómodo, excepto el abuelo. Mi padre entrelazó sus manos lentamente frente a él y se recostó en la silla en la cabecera de la mesa. Hemos llegado a un punto en el que hay que tomar decisiones difíciles, dijo con calma. Este rancho no es sostenible a largo plazo. Nadie lo interrumpió. La propiedad de los castillos se va a vender. No se va a arrendar, ni a dividir. Se vende. Las palabras se asentaron en la habitación lentamente. Afuera,
El viento empujaba la nieve contra las ventanas con la fuerza suficiente para que sonara como puñados de grava golpeando el vidrio. Diego sonrió primero. Isabella le apretó el brazo y susurró, finalmente. Miré a mi padre por un momento antes de preguntar lo único que me importaba. ¿Qué pasa con la gente que trabaja aquí? Apenas me miró. ¿Se adaptarán? Esa respuesta dolió más de lo esperado. Algunos de esos hombres habían trabajado esta tierra por más de 30 años. Hombres que faltaron a funerales durante la temporada de parición. Hombres cuyas espaldas estaban encorvadas por los inviernos de Chihuahua. Hombres que todavía llamaban al abuelo patrón incluso después de todos estos años. Para mi padre, eran números en un papel. El abuelo finalmente levantó la cabeza. Tu abuelo construyó este lugar para que la familia siempre tuviera a dónde volver. La mandíbula de mi padre se tensó al instante. Y ese pensamiento, replicó bruscamente, es exactamente por lo que este lugar sigue desangrando dinero. Siguió un silencio, pero no un silencio respetuoso. Del tipo incómodo. Isabella alcanzó su copa de vino de nuevo mientras Diego evitaba mirar al abuelo por completo. Entonces mi padre abrió la carpeta a su lado. Ya he organizado cómo se manejarán las ganancias, continuó. La reestructuración de la inversión será gestionada por Diego e Isabella de ahora en adelante. Vi a Diego enderezarse en su silla, como si este fuera el momento que había estado esperando. Luego vino la frase que finalmente explicó por qué me habían llamado allí. Mateo no recibirá nada de la venta. Nadie pareció sorprendido. Ni Diego, ni Isabella. Esa fue la parte que se quedó grabada en mí. Ellos ya lo sabían. Todo esto se había decidido antes de que yo condujera a través de la nieve para llegar. No me invitaron a discutir el futuro. Me invitaron a sentarme en silencio mientras me borraban de él. El abuelo Vicente se volvió hacia mi padre lentamente. Ese muchacho mantuvo este lugar funcionando cuando nadie más lo hacía, dijo. Tú lo sabes. Mi padre golpeó la mesa de roble con la palma de su mano con la fuerza suficiente para hacer tintinear la vajilla. Trabajó aquí porque no tenía a dónde más ir. La habitación se quedó inmóvil. Esa frase dolió más que la herencia, porque una parte de mí sabía que él lo creía de verdad. Ni una sola vez en mi vida mi padre había hablado de mí como alguien de quien estuviera orgulloso. Para él, yo era útil cuando las cosas se rompían, confiable cuando llegaban las tormentas, e invisible cada vez que se mencionaba el éxito. El abuelo se incorporó con cuidado, apoyando una mano en el borde de la mesa para aliviar la presión de sus rodillas lastimadas. Este rancho sobrevivió gracias a ese muchacho, dijo firmemente. Antes de que pudiera terminar, mi padre pateó la pesada pata de la mesa con fuerza repentina. El café se salpicó sobre la madera. Los cubiertos temblaron. Isabella soltó un pequeño jadeo. Entonces mi padre señaló al abuelo. Viejo, cállate. Nadie se movió. Miré al abuelo de inmediato, no por el insulto, sino por lo que vino después. Bajó los ojos hacia la mesa lentamente, no con enojo, no con asombro, con vergüenza. Eso dolió más que oír a mi padre gritar. Había visto caballos exhaustos colapsar durante ventiscas con más dignidad que la mirada que tenía el abuelo en ese momento. Mi pecho se apretó, pero mantuve mi expresión firme. Perder el control en esa habitación les habría dado exactamente lo que esperaban de mí, así que me quedé callado. Mi padre se ajustó los puños de la camisa como si nada hubiera pasado. Luego, casi con orgullo, continuó, el comprador es parte de un grupo de adquisición privado con sede en Monterrey. Un inversor joven, con mucho dinero detrás de él. Diego se recostó, ya sonriendo. 1,200 millones en efectivo, dijo. ¿Se imaginan en qué se convierte eso después de reinvertirlo? Isabella se rió ligeramente. Al menos alguien en esta familia entiende de negocios. No respondí. En cambio, estudié el papeleo desde donde estaba sentado. La mayoría de la gente en esa mesa veía contratos. Yo veía estructura, empresas holding, capas de protección de adquisición, estrategias fiscales y un formato de firma que reconocí de inmediato. ¿El mío? Para entonces, ya sabía exactamente qué nombre estaba al pie de ese contrato. Solo que no estaba listo para decirlo todavía.
Bajo la mesa, la mano temblorosa del abuelo tocó de repente mi manga. Su voz apenas se elevó por encima del sonido de la tormenta. No dejes que entierren lo que tu abuelo construyó. Miré los viejos guantes de cuero que descansaban junto a mi taza de café, agrietados, desgastados, delgados, pero aún manteniéndose unidos. Luego volví a mirar el contrato, y por primera vez en toda la noche, sonreí. No de forma amable, sino con cuidado. En el momento en que mi padre pronunció con orgullo el nombre del comprador, la habitación dejó de sentirse fría. Mi padre dejó que el nombre flotara en el aire como si acabara de anunciar a la realeza. Capital Valle Negro, dijo. El candelabro sobre la mesa parpadeó una vez mientras la tormenta empujaba con fuerza contra las viejas ventanas de vidrio. Todos se inclinaron un poco. El dinero le hace eso a la gente. Endereza espaldas. Dulcifica voces. Hace que la gente olvide cómo sonaba hace 5 minutos. Diego fue el primero en saltar. Valle Negro, repitió, sonriendo. Ese es el Grupo del Norte, ¿verdad? Participaciones agrícolas, redes de transporte, carteras de tierras privadas. Mi padre asintió, satisfecho de sí mismo. Una operación seria construida por un hombre joven que entiende hacia dónde va el futuro. Isabella dejó su copa de vino. Entonces, ¿cuándo veremos los fondos realmente? Después del cierre el próximo mes, dijo mi padre. 1,200 millones en efectivo, transferencia limpia. Diego empezó a hablar antes de que nadie pudiera respirar. Camionetas nuevas, una casa en San Pedro Garza García, tal vez una cabaña cerca de Bail, una membresía privada en algún lugar cálido. Ya estaba gastando dinero de una tierra en la que no había alimentado ganado, ni cercado, ni enterrado animales, ni por la que había sangrado. Nadie me preguntó qué pensaba. El abuelo no miró los papeles. Me miró a mí. Su café había estado allí sin tocar durante casi 1 hora. El abuelo siempre tomaba el café caliente. Esa noche, sus manos temblaban demasiado como para levantar la taza. Mi padre continuó. El comprador se hizo a sí mismo, es inteligente, disciplinado, exactamente el tipo de hombre de negocios que esta familia debería haber seguido hace años. Ese comentario casi me hace reír. En cambio, bajé la mirada porque cada cumplido que le daba a ese extraño recaía directamente sobre mí. Esperé hasta que Diego terminó de presumir sobre llevar finalmente a esta familia a la era moderna. Luego hablé en voz baja. Papá, ¿quién es exactamente el comprador? Mi padre me dio esa pequeña sonrisa que usaba cuando pensaba que yo estaba 5 pasos atrás. Te lo acabo de decir, Capital Valle Negro. Me refiero a la persona que está detrás. Diego se rió entre dientes. Ahora tienes curiosidad por los negocios. Isabella soltó una risita suave. Déjalo preguntar. Tal vez aprenda algo. Mi padre se recostó. Un joven multimillonario que empezó en software de transporte de ganado, luego se expandió a logística agrícola y fondos de preservación de tierras en problemas. Un hombre muy astuto. Surgió de la nada. Asentí lentamente. Así es como se ve la ambición, dijo Diego. Por una vez, no se equivocaba. Miré a mi padre. ¿Y confías en él? Más de lo que confío en la gente que desperdicia su vida escondida en un rancho. La habitación se quedó lo suficientemente silenciosa como para que pudiera oír la puerta de la cocina asentarse detrás de mí. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué un documento doblado. Lo puse sobre la mesa junto a la copa de vino de Isabella, luego lo deslicé hacia mi padre. Papá, dije, yo soy el comprador. Al principio, nadie entendió. Isabella parpadeó, luego se rió una vez, de forma cortante y nerviosa. Diego sacudió la cabeza. Eso no tiene gracia. No pretendía serlo. Mi padre tomó el documento como si pudiera mancharle los dedos. Sus ojos recorrieron la página de autorización de Capital Valle Negro, la carta de verificación bancaria, la firma del representante del comprador. Luego vio mi nombre legal, Mateo Castillo. El color se le drenó de la cara lentamente. Esto es algún tipo de truco, dijo. No, tú no eres dueño de Capital Valle Negro. Yo la fundé hace 11 años.
Diego se apartó de la mesa. ¿Nos ocultaste esto? Lo miré a él, luego a mi padre. No, ninguno de ustedes preguntó nunca. Ese silencio fue diferente a los demás. Tenía peso. Expliqué solo lo que necesitaba ser explicado: el software de rutas que construí para los transportistas de ganado, los contratos de logística de invierno, el mapeo de sistemas de agua, los fondos de preservación de tierras que vinieron después. Cada idea había comenzado aquí mismo en este rancho, usualmente después de la medianoche, mientras ellos pensaban que solo estaba arreglando portones rotos. Mi padre me miraba como si estuviera tratando de hacerme desaparecer, negándose a creer los hechos que tenía en la mano. Entonces el abuelo habló. Yo lo sabía. Todos se volvieron. Él no levantó la voz. Mateo vino a mí hace meses. Me dijo que si esta venta se realizaba, la tierra no sería fragmentada. El cementerio se quedaría, el pastizal norte se quedaría, la vieja cabaña se quedaría. El rostro de mi padre se contorsionó. ¿Me ocultaste esto? El abuelo finalmente lo miró. Dejaste de escuchar a la gente decente hace mucho tiempo. Eso dolió más que cualquier grito. Mi padre se levantó tan rápido que su silla raspó el suelo. ¿Crees que el dinero te hace mejor que yo? Me quedé sentado. No, papá, pero significa que ya no puedes borrarme. Afuera, el viento golpeó la nieve contra la casa con la fuerza suficiente para sacudir los vidrios. Y por primera vez esa noche, Diego dejó de sonreír. Ese debió ser el momento en que la verdad lo arregló todo. En cambio, fue el momento en que la verdadera guerra finalmente comenzó. Después de que mi hermano dejó de sonreír, la casa cambió. Nadie salió furioso de inmediato. Eso habría sido demasiado honesto para los Castillo. En cambio, las sillas se arrastraron lentamente. Isabella recogió los papeles con manos temblorosas. Diego se sirvió otro trago, aunque nadie le pidió que se quedara. Mi padre caminó hacia su estudio sin mirarme ni una sola vez. El abuelo permaneció sentado. Le di tiempo. La tormenta afuera seguía golpeando la casa del rancho, pero adentro el silencio se sentía peor. Las familias no suelen desmoronarse en una ruptura limpia. La mayoría de las veces se pudren en las esquinas durante años, y luego actúan sorprendidas cuando el suelo cede. Después de unos minutos, el abuelo se levantó. Ven conmigo, dijo. Lo seguí por el pasillo trasero hacia su taller. La habitación olía a aceite de máquina, café viejo y aserrín de cedro. Cada estante tenía algo de una vida dedicada a arreglar lo que otros ignoraban: pinzas para cercas, hierros de marcar, bitácoras de suministros escritas a mano, bisagras oxidadas guardadas porque el abuelo siempre decía: nunca sabes cuándo una pieza pequeña mantiene en pie algo grande. En el banco del fondo había una pila de cuadernos viejos. Los míos. Reconocí las portadas negras de inmediato. Proyecciones de alimentación, bocetos de líneas de agua, calendarios de parición, notas que hice antes de tener edad suficiente para firmar un cheque. El abuelo pasó una mano sobre ellos. Fuiste el único que trató este lugar como si valiera la pena salvarlo, dijo. Miré hacia otro lado por un segundo. Es algo curioso sobre el elogio: si viene de la persona equivocada, te avergüenza. Si viene de la única persona de la que más lo necesitabas, puede romper algo en tu interior. Una parte de mí todavía deseaba que mi padre lo hubiera dicho. Saqué una carpeta de mi abrigo y la puse en el banco de trabajo. Esta fue la primera oferta, le dije. No el acuerdo de compra, sino la propuesta de asociación. El abuelo se ajustó los anteojos y leyó lentamente. La familia Castillo habría conservado el nombre. Los empleados habrían estado protegidos. Tú te habrías quedado como presidente honorario. El pastizal norte, el cementerio y la vieja cabaña habrían quedado bajo reglas de preservación. Llegó a las notas de rechazo y se detuvo. Apego emocional obsoleto, leyó en voz baja. Su boca se tensó. La siguiente nota era peor: la gestión del rancho debe permanecer dentro del liderazgo de la línea de sangre. El abuelo me miró. Le di una sonrisa seca. No pasó de la página 2. Mi padre preferiría vender la tierra a un extraño que aceptar la ayuda del hijo que pensaba que era inferior a él.
Esa era la parte con la que no podía terminar de hacer las paces. Antes de que el abuelo pudiera responder, la puerta del taller se abrió de par en par. Diego estaba allí con la chaqueta a medio abotonar y un vaso en la mano. ¿Te estás divirtiendo?, preguntó. ¿Tuviste tu gran momento? Hiciste que papá quedara como un tonto. Hiciste que todos quedáramos como tontos. No necesitaste mi ayuda para eso. Su rostro se endureció. El abuelo dijo: Diego, ve a calmarte. No, abuelo. Estoy harto de que todos actúen como si Mateo fuera un santo porque aprendió a esconder dinero. Lo miré con cuidado. Su enojo era ruidoso, pero sus ojos estaban mal. No solo estaba enojado, tenía miedo. Así que dije: ¿cuánto debes? El vaso en su mano dejó de moverse. ¿De qué estás hablando? De los prestamistas privados, los retiros de la cuenta de reserva del rancho, las transferencias electrónicas a través de la consultora de Isabella. Me miró fijamente. Esa pausa respondió más que cualquier confesión. Mantuve mi voz serena. 11 millones de pesos, peso más, peso menos. Eso es antes de los intereses. La mano del abuelo bajó al banco. Diego se acercó. No tenías derecho a hurgar en las cuentas familiares. Tenía todo el derecho una vez que esas cuentas estaban ligadas a la tierra que intentabas vender. Esa tierra no es tuya. No, todavía no. Su mandíbula se tensó. ¿Crees que papá te va a elegir a ti sobre mí ahora? Ahí estaba, la verdadera herida escondida bajo todo el ruido. Miré a mi hermano y por un momento casi sentí lástima por él. Había pasado toda su vida siendo el elegido y aún no sabía cómo mantenerse en pie sin que alguien lo señalara y dijera que importaba. Esto dejó de tratarse de papá hace mucho tiempo, le dije. Tú simplemente nunca te diste cuenta. La cara de Diego cambió. No fue derrota, sino algo más feo, algo acorralado. Dejó el vaso con tanta fuerza que el whisky saltó por el borde. Sigue presionando, dijo, y te arrepentirás. No me moví. Si sigues arrastrando a esta familia a través del fraude y la deuda, lo expondré todo. Nos miró a mí y al abuelo, luego retrocedió fuera del taller con una amarga sonrisita. Los hombres como mi hermano no entran en pánico en silencio. Rompen cosas en su caída. Un rato después, el abuelo alcanzó el cajón inferior de su banco de trabajo y sacó los viejos guantes de cuero de antes. Los sostuvo como si pesaran más de lo que pesaban. Tu bisabuelo usó estos durante la helada ganadera de 1958, dijo. Casi lo pierde todo ese invierno. Me los entregó. Los hombres de verdad protegen las cosas. No las venden por aplausos. Tomé los guantes sin hablar. Eso fue lo más parecido a una herencia que alguien me había dado jamás. Cerca del amanecer, salí para despejar la cabeza. La nieve había enterrado el patio, suave y blanca sobre cada cosa fea que sucedió dentro de esa casa. Entonces vi huellas de neumáticos que se alejaban del granero de maquinaria. Huellas frescas. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mi abrigo. Número desconocido. Debiste quedarte invisible. Para cuando salió el sol, me di cuenta de que mi hermano ya no estaba fanfarroneando. Antes de que el sol superara la cresta, ya estaba caminando hacia el granero de maquinaria. La nieve fresca cubría la mayor parte del patio, pero las huellas de los neumáticos todavía estaban allí, presionadas profunda y limpiamente sobre el blanco. Quienquiera que haya pasado por allí sabía a dónde ir. Eso me molestó más que el mensaje de texto. Un rancho tiene un sonido por la mañana, motores diésel calentándose, cadenas arrastrándose, hombres llamándose a través del patio, el ganado moviéndose tras las cercas. Esa mañana, no había nada de eso. El silencio usualmente significa que algo ya salió mal. La puerta del granero estaba entreabierta, moviéndose unos centímetros cada vez que el viento soplaba. Entré y me detuve. El pequeño gabinete de servidores que usábamos para los registros de combustible y los calendarios de mantenimiento de invierno había sido destrozado. Los discos duros estaban esparcidos por el concreto. El sistema de monitoreo de combustible fue arrancado. Una pila de registros de cría escritos a mano, algunos que databan de la época del abuelo, habían sido tirados en un charco de aceite. Eso no fue un robo.
Fue un mensaje. Me puse en cuclillas junto a los papeles arruinados y levanté uno por la esquina. La letra del abuelo se corría en manchas oscuras por la página. Unos minutos después, Diego apareció en la entrada. Válgame Dios, dijo demasiado rápido. ¿Qué pasó aquí? Miré sus botas. Grasa negra estaba incrustada en las suelas, del mismo color que el aceite bajo los registros. Ninguno de los dos lo mencionó. Eso lo hizo peor. Mi padre llegó 20 minutos después, luego de que uno de los peones llamara a la casa. Miró a su alrededor una vez, luego me miró directamente a mí. ¿Qué hiciste? Me levanté lentamente. ¿Crees que yo hice esto? Creo que estás intentando retrasar la venta. El abuelo lo había seguido con el abrigo a medio abotonar. Rodrigo, usa los ojos. Mi padre lo ignoró. Luego me soltó la frase que había estado guardando toda mi vida: siempre necesitas hacerte la víctima. El equipo dañado no me molestó tanto como esa frase. El éxito puede cambiar la forma en que los banqueros, contratistas y abogados te hablan. La familia es diferente. Siguen dirigiéndose a la vieja versión que construyeron en sus cabezas, incluso cuando ese hombre ya se ha ido. Me fui antes de decir algo de lo que no pudiera retractarme. Al mediodía, estaba a mitad de camino a la ciudad de Chihuahua, conduciendo con el radio apagado y la calefacción traqueteando bajo el tablero. Me detuve en un restaurante de carretera donde los ganaderos, camioneros y cuadrillas de quitanieves solían comer durante el mal tiempo. Necesitaba café y 10 minutos lejos del nombre Castillo. Allí fue donde vi a Elías. Tenía 23 años, trabajaba en los corrales del sur, un chico tranquilo, siempre el primero en llegar y el último en quejarse. Estaba sentado solo en un rincón revolviendo una sopa que no comía. Cuando le pregunté si estaba bien, se disculpó antes de responder. Lo siento, joven Mateo. Sé que esto no es su problema. Eso me indicó que sí lo era. Dijo que estaba pensando en renunciar. Diego lo había estado acosando durante meses, llamándolo inútil, diciéndole que tenía suerte de estar allí. Haciendo bromas frente a los otros peones sobre cómo no todos nacían con sangre de rancho. Elías seguía pidiendo perdón entre frases, como si hablar con honestidad fuera algún tipo de ofensa. Yo conocía ese hábito. Años de ser menospreciado pueden enseñarle a un hombre a disculparse por ocupar espacio. Pagué su almuerzo y le dije que no tomara ninguna decisión hasta que yo arreglara algunas cosas. En el camino de regreso, el cielo se había vuelto gris sobre la carretera y casi me convencí de marcharme. Cancelar la adquisición. Dejarlos vender. Dejarlos gastar. Dejarlos explicarle al abuelo por qué el cementerio ya no estaba y el pastizal norte se convirtió en la entrada de la casa de vacaciones de alguien. Estaba cansado de una manera que el sueño no podía remediar. Esa noche, me senté solo en el taller del abuelo con esos viejos guantes de cuero en el escritorio frente a mí. Por unos minutos, irme se sentía pacífico. Entonces mi teléfono vibró. Remitente desconocido, un archivo de audio. Lo reproduje una vez, luego otra. La voz de Diego salió baja y clara: una vez que papá firme todo, mandamos al abuelo a un asilo. No tendrá opción. Isabella respondió con una risa. ¿Y Mateo?, preguntó ella. Mateo no peleará, dijo Diego. Nunca lo hace. La habitación se quedó muy quieta. Miré los guantes en el escritorio y entendí algo que debía aprender antes. Mi silencio no había estado manteniendo la paz. Había estado alimentando a personas que contaban con que la gente decente se quedara callada. Dejé los guantes a un lado con cuidado y abrí mi computadora portátil. No para discutir, ni para rogar, para documentar. Para la medianoche, estaba dentro del archivo financiero del rancho, extrayendo copias de seguridad del viejo sistema de la oficina. Lo que encontré fue mucho más allá de la deuda de Diego. Transferencias de parcelas, firmas falsificadas, cuentas fantasma ocultas, documentos fiscales. Ningún contador honesto firmaría sin hacer preguntas, y un solo nombre aparecía en archivo tras archivo: Rodrigo Castillo. A la mañana siguiente, dejé de intentar salvar la reputación de mi familia y empecé a intentar sobrevivir a ella. No dormí después de encontrar el nombre de mi padre en esos archivos. Al amanecer,
El escritorio en el taller del abuelo estaba cubierto de registros impresos, formularios de transferencia, declaraciones de impuestos y firmas escaneadas. Yo había visto contabilidades desordenadas antes. Las operaciones de un rancho nunca son limpias: malos inviernos, facturas de forraje atrasadas, reparaciones de equipos, años de sequía. Eso era normal. Esto era diferente. Las parcelas habían sido movidas a través de empresas fantasma que nadie en la familia mencionó jamás. Los pasivos fiscales estaban enterrados bajo falsos gastos de consultoría. Lo peor de todo, la firma del abuelo Vicente aparecía en documentos fechados durante la misma semana en que estuvo en el hospital después de su derrame cerebral. Fue entonces cuando entendí algo horrible. El rancho no se estaba muriendo por sí solo. Alguien le había estado cortando pedazos y llamando al desangramiento mala suerte. Alrededor de las 8, entré en la oficina de mi padre con las copias en la mano. Él estaba detrás de su escritorio, ya vestido para el día, ya con esa cara dura que usaba cuando quería que los hombres se sintieran más pequeños. Puse la primera página frente a él. «Explica esto». Miró una vez y la rechazó. «Yo no te rindo cuentas a ti. Falsificaste la firma del abuelo». Sus ojos cambiaron, pero solo por un segundo. Fue temporal. Eso no es una respuesta. Protegió la propiedad, espetó. No tienes idea de cómo es la presión cuando todos los bancos del condado esperan que falles. Puse otro documento. ¿Y este? La parcela de Northridge transferida a una empresa holding a la que Diego tenía acceso. Su boca se tensó. ¿Crees que los negocios son limpios? ¿Crees que la tierra sobrevive por puro sentimiento? Detrás de mí, la puerta estaba abierta. Oí el bastón del abuelo antes de verlo. Entró lentamente y miró las páginas sobre el escritorio. Nadie habló cuando vio su propia firma copiada en tinta azul en una autorización de transferencia. Se sentó en la silla más cercana como si sus piernas hubieran dejado de obedecerle. Ese silencio vació la habitación. Mi padre finalmente apartó la mirada. Estábamos cerca de perderlo todo después de la sequía, dijo. Tenía pagarés vencidos. Los precios del forraje subían. Los prestamistas querían garantías. Tu abuelo nunca lo habría entendido. Habría entendido la honestidad. Mi padre soltó una risa amarga. No podía dejar que me viera convertido en el castillo que perdió el rancho. Por un momento, lo entendí. Esa fue la parte más difícil. No había empezado intentando arruinarnos. Había empezado intentando ocultar el fracaso. Luego una mentira necesitó otra. Luego el orgullo se convirtió en política. Luego la familia se convirtió en algo que él gestionaba en lugar de amar. Antes de que pudiera responder, Diego entró como si hubiera calculado la interrupción. Todavía vamos a ir a la subasta de invierno, dijo. Papá va a hablar. La gente necesita ver a la familia unida. Lo miré. Eso es lo que es esto ahora, una foto. Isabella apareció detrás de él con su abrigo sobre un brazo. Se llama reputación, Mateo. Deberías intentar que te importe. Casi sonreí. Me importa la verdad. Ese ha sido nuestro problema. El viaje a la ciudad de Chihuahua tomó casi 3 horas por las carreteras heladas. Para cuando llegamos al recinto ferial de la subasta, la voz ya había corrido más rápido que nuestras camionetas. Los pueblos pequeños no necesitan pruebas, necesitan un susurro y alguien dispuesto a repetirlo. Dentro del granero de subastas, ganaderos de toda la vida que solían darme palmadas en el hombro de repente me evitaban la mirada. Un hombre cerca del puesto de café dijo lo suficientemente alto como para que yo lo oyera: oí que le compraste el rancho a tu padre por debajo del agua. Otro se rió entre dientes: supongo que en cada familia hay uno que se cree muy importante. Diego estrechaba manos como un político. Isabella sonreía a la gente con esa mirada de simpatía pulida, como si estuviera al lado de una tragedia en lugar de ayudar a crearla. Seguí caminando. En el reconocimiento a los donantes, mi padre se acercó al micrófono. Agradeció a la Junta Ganadera, a la Asociación de Criadores y a su hijo Diego por ayudar a mantener vivos los valores de los Castillo. Mi nombre ni siquiera surgió. Me quedé cerca de la parte de atrás con los viejos guantes del abuelo doblados dentro del bolsillo de mi abrigo.
Mis dedos se cerraron sobre el cuero agrietado hasta que las costuras se hundieron en mi palma. Entonces el funcionario de la asociación preguntó, ¿y bien, quién liderará la propiedad de los Castillo después de la venta? Mi padre empezó a responder. Yo di un paso adelante. No rápido, no gritando, solo lo suficiente para que la sala se diera cuenta. El futuro dueño de la propiedad de los Castillo ya está aquí, dije. El granero de subastas se silenció. Mi padre se volvió hacia mí con una advertencia en los ojos. Continué, de cualquier manera, Capital Valle Negro no va a fragmentar el rancho. Vamos a preservarlo. El cementerio se queda. El pastizal norte se queda. Las viviendas de los empleados se quedan. Ningún trabajador de los Castillo perderá su hogar debido a esta transición. Esa última parte cambió el ambiente en la sala. Hombres que habían evitado mis ojos empezaron a mirarme de frente. Algunas esposas cerca de la mesa de registro susurraron entre ellas. Uno de nuestros peones más viejos, Raimundo, asintió levemente desde el otro lado del pasillo. No fue un aplauso. Fue mejor, fue confianza empezando a moverse. Diego me miró como si le hubiera quitado algo que nunca se había ganado. Más tarde esa noche, después de que la subasta se despejó y el frío se asentó cortante sobre el estacionamiento, caminé solo hacia mi camioneta. Las 4 llantas habían sido rajadas. Pegada bajo el limpiaparabrisas había una fotocopia de la firma falsificada del abuelo. 3 palabras estaban escritas debajo con marcador negro: tú pierdes después. Me quedé allí en la oscuridad, viendo mi aliento desaparecer en el aire de la sierra. Esa fue la noche en que finalmente entendí algo peligroso sobre mi hermano: preferiría destruir el rancho antes que dejar que yo lo salvara. Esperé junto a esa camioneta arruinada hasta que llegó un gruero de la ciudad, medio dormido y envuelto en un abrigo demasiado delgado para el clima. Miró las llantas, luego la nota bajo el parabrisas. ¿Problemas de familia?, preguntó. Casi me río. Algo así. Para cuando pedí prestada una de las camionetas viejas del rancho y conduje de regreso a la hacienda, los caminos se habían vuelto blancos de nuevo. La nieve cruzaba de lado frente a los faros, y tuve tiempo de sobra para pensar. Esto ya no se trataba de la herencia. Se trataba de la exposición. La gente entra en pánico de forma diferente cuando el poder empieza a resbalarse. Algunos se disculpan, otros negocian, algunos mienten y otros empiezan a romper cosas antes de que alguien pueda probar lo que hicieron. Cuando llegué al rancho, 2 peones corrían hacia el establo de caballos. El abuelo se había desplomado afuera. Estaba consciente cuando llegué, sentado en una paca de heno mientras el veterinario local le sostenía la muñeca y revisaba su respiración hasta que llegó la ambulancia. Seguía diciendo que estaba bien, pero su cara se había vuelto gris alrededor de la boca. En la clínica, más tarde, el doctor lo llamó estrés sobre un corazón ya cansado. Mi padre estaba parado al otro lado de la pequeña sala de espera mirando al suelo. Luego murmuró: esta familia estaba bien antes de que todo esto empezara. Lo miré por un segundo. Quise decirle todo, cada mentira, cada firma falsificada, cada cosa fea que Diego había hecho mientras mi padre seguía llamándolo el futuro. Pero no lo hice, porque vi algo en el rostro de mi padre que no había estado allí antes. Ya no podía distinguir la diferencia entre la culpa y el reproche. Esa noche, después de que el abuelo estuviera descansando, bajé a la vieja bodega de tormentas bajo la casa principal. Necesitaba las cajas originales de la propiedad antes de la transferencia final. La bodega olía a concreto húmedo, sacos de forraje y papel que había sobrevivido a demasiados inviernos. Detrás de una caja de grapas para cercas, encontré un sobresellado envuelto en tela encerada. La letra era antigua, para el nieto que aún proteja esta tierra por las razones correctas. Arturo Castillo, mi bisabuelo. Me senté en un cubo de grano volcado y lo empecé a abrir con cuidado. La carta era corta: el rancho sobrevivirá a la sequía, las tormentas, la pérdida de ganado y los malos mercados. Lo que destruye a las familias es el orgullo usando un buen sombrero. Me detuve allí por un momento. Luego leí la siguiente línea: la propiedad no significa nada si el hijo equivocado hereda la responsabilidad. Ese viejo se había ido hacía 30 años, y de alguna manera nos entendía mejor de lo que nos entendíamos nosotros mismos. Me quedé en esa bodega sosteniendo la carta hasta que el frío traspasó mi abrigo.
No lloré fuerte. No me desmoroné, pero algo en mí se soltó. No porque la carta me diera permiso, sino porque me recordó que nunca estuve loco por amar este lugar. Mi teléfono sonó mientras aún estaba bajo tierra. Era Elías. Su voz era baja. Joven Mateo, tengo algo que debería escuchar. Me reuní con él afuera de las viviendas de los trabajadores una hora después. Parecía lo suficientemente nervioso como para salir corriendo. En su mano había una pequeña memoria USB. Dijo que había grabado una conversación por accidente meses antes mientras reparaba el cableado de la oficina. La guardó porque tenía miedo de que Diego lo culpara de algo más tarde. Escuché en la camioneta. La voz de Diego salió primero: una vez que el cierre se concrete, el abuelo está fuera. Asilo, necesidad médica, lo que sea que papá necesite oír. Luego Isabella preguntó por las tierras del norte. Diego dijo: comprador aparte, en silencio. Mateo no hará nada. Nunca lo ha hecho. Unos minutos después, admitió haber dañado los registros del granero. Apagué el audio antes de que terminara. Esa grabación podría acabarlo. También podría arrastrar el nombre de los Castillo por cada cafetería, casa de subastas y oficina municipal desde Creel hasta Chihuahua. Esa era la trampa: si me quedaba callado, seguirían lastimando a la gente; si hablaba, me convertiría en el hijo que destrozó lo poco de familia que nos quedaba. Me quedé allí sentado un largo rato viendo la nieve acumularse en el cofre. Entonces lo entendí. Ya no quería venganza. Quería que el daño se detuviera. Así que tracé un plan más estrecho: proteger al abuelo, proteger a los trabajadores, proteger la tierra. Exponer solo lo necesario. A la mañana siguiente, le pedí a mi padre que se reuniera conmigo en el taller del abuelo. Sin abogados. Sin Diego, sin Isabella. Entró luciendo más viejo de lo que se veía al principio de la semana. Puse los viejos guantes en la mesa junto a mí y reproduje solo una parte de la grabación. La voz de Diego llenó la habitación, hablando del abuelo como una carga que eliminar. Mi padre se sentó antes de que el clip terminara. No preguntó si era falso. Conocía la voz de su hijo mayor. Cuando el audio se detuvo, se quedó mirando esos guantes, el mismo cuero agrietado que Arturo Castillo usó durante la helada de 1958. Por una vez, mi padre no tenía nada preparado para decir. Mientras caminaba hacia la puerta, finalmente habló. ¿Qué planeas hacer con esa grabación? Hice una pausa con la mano en el pomo. Eso depende de si esta familia quiere la verdad, dije, o solo otra mentira que mantenga a todos cómodos. Afuera, la nieve dejó de caer por primera vez en días. La reunión final estaba programada para el viernes por la mañana. Para entonces, todos en la familia Castillo entendían una cosa: alguien estaba a punto de perderlo todo. La mañana del viernes llegó sin nieve. Eso debió sentirse como una misericordia, pero no fue así. La hacienda estaba demasiado silenciosa. No había motores calentándose cerca de los graneros. No había peones riendo en la estación de café. No había ganado mugiendo desde los corrales bajos. Solo botas sobre pisos de madera, viento en los aleros y gente fingiendo no tener miedo. Entré en la sala de conferencias con los viejos guantes de Arturo Castillo doblados en el bolsillo de mi abrigo. Las guerras familiares son extrañas. Nadie gana realmente. Solo descubres qué parte de ti estás dispuesto a destruir para mantener el control. Los abogados ya estaban sentados. También estaba el contador de la banca. Mi padre se sentó a la cabecera de la mesa por hábito, aunque ese hábito ya había caducado. Diego e Isabella entraron juntos. Ella llevaba una carpeta de cuero bajo el brazo. Esa fue mi primera advertencia. Antes de que el abogado pudiera empezar, Diego se levantó y pasó documentos impresos por la mesa. Creo que todos merecen saber lo que Mateo realmente hizo, dijo. Las páginas mostraron valuaciones de propiedad, cronogramas de compra, asignaciones de deuda y notas de adquisición. Algo de eso era real. Algo había sido reordenado lo suficiente como para envenenar la verdad. Isabella se inclinó hacia adelante, con voz tensa y pulida. Manipuló el valor de este rancho mientras fingía salvarlo. Usó el dolor de nuestra familia para robarle tierras a su propio padre.
Uno de los abogados dejó de escribir. El contador miró las páginas más tiempo del que me gustó. Entonces Isabella añadió, reporteros locales recibieron copias esta mañana. La gente debe saber qué tipo de hombre se esconde tras una empresa de fondos fiduciarios. Ahí estaba, su jugada final. No vencerme en la corte, sino enterrarme públicamente. Ese es el problema con las mentiras construidas con pedazos de verdad, se mantienen lo suficientemente erguidas como para engañar a la gente cansada. Por un minuto, la sala se inclinó en mi contra. Un abogado sugirió retrasar la transferencia. El contador dijo que el banco necesitaría revisar las reclamaciones. Incluso el abuelo Vicente se veía abrumado, con una mano apoyada en su pecho. Pude haberme quedado callado otra vez. Ese instinto seguía en mí, mantener la paz, no avergonzar a la familia, no empeorar las cosas. Luego miré a Diego. Estaba sonriendo. Eso lo decidió. Me levanté lentamente. Siéntense todos, dije. Nadie se movió al principio, así que miré al abogado. Él asintió y la sala le siguió. Puse mi carpeta sobre la mesa. He terminado de proteger mentiras que lastiman a gente decente. Mi padre me miró de verdad. Empecé con las firmas falsificadas, el nombre del abuelo en documentos fechados mientras estaba hospitalizado, luego las transferencias de parcelas ocultas, luego las cuentas de los prestamistas vinculadas a las deudas de Diego. Luego el reporte de sabotaje del granero y fotos de los registros destruidos. Diego me interrumpió 2 veces. Lo ignoré ambas veces. Isabella dijo, esto es un asesinato de imagen. Respondí, no, esto es documentación. Luego reproduje la grabación. La voz de Diego llenó la sala, el abuelo está fuera. ¿Asilo? Lo que sea que papá necesite oír. La voz de Isabella siguió. Mateo no peleará. Nunca lo hace. Luego vino la parte sobre la venta de las tierras del norte por separado y la destrucción de lo que quedaba de los registros del granero. Nadie respiró por un rato. Isabella empezó a llorar primero, pero no como llora la gente cuando la culpa la encuentra. Más bien como alguien que ve cerrarse la puerta de la vida que ya había decorado en su mente. El rostro de Diego se puso rojo. Eso está editado, dijo. Tú me tendiste una trampa. Por primera vez en mi vida, mi padre no lo defendió. ¿Es tu voz?, preguntó. Diego lo miró fijamente. Papá. ¿Es tu voz? La sala se quedó inmóvil de nuevo. Diego se volvió hacia mí en su lugar. Tú siempre quisiste que esta familia fallara. Eso finalmente atravesó la armadura. No, dije. Quería que esta familia dejara de sacrificar a gente decente para proteger a los que están rotos. Nadie respondió. Mi padre se quitó lentamente el anillo de sello de los Castillo de su mano y lo puso sobre la mesa. El sonido fue pequeño, pero resonó. Construí mi vida protegiendo al hijo equivocado, dijo. Diego parecía haber sido abofeteado. La transferencia siguió adelante después de eso, pero cambié la estructura antes de firmar. Capital Valle Negro mantendría los derechos de gestión solo el tiempo suficiente para establecer el fideicomiso de tierras Vicente Castillo. Las viviendas de los empleados estarían protegidas. El cementerio y el pastizal norte nunca podrían ser urbanizados. La vieja cabaña y el taller permanecerían bajo preservación histórica. Luego le entregué al abuelo el certificado. Sus manos temblaban alrededor del papel. Tomé los guantes de Arturo y los puse a su lado. Ya no eran guantes de trabajo, eran la prueba de que algo había sobrevivido. Diego se fue sin mirar atrás. Isabella lo siguió, limpiándose la cara como si la habitación la hubiera ofendido. Mi padre se quedó sentado, mirando los guantes. Después de un largo rato, preguntó en voz baja, ¿cuándo dejaste de necesitar mi aprobación? Pensé en el primer insulto, en las fotos recortadas, en la silla junto a la puerta de la cocina, en todo eso. Pero la respuesta era simple. La noche en que le dijiste al abuelo que se callara. El silencio llenó la habitación. Esta vez se sentía honesto. Pensé que ganar se sentiría más ruidoso que eso. En cambio, se sintió como soltar finalmente algo pesado que había cargado toda mi vida.
Durante un tiempo después de esa reunión, esperé que la paz se sintiera como una celebración. No fue así. Se sintió más como salir de una tormenta y darte cuenta de que tus hombros habían estado tensos tanto tiempo que olvidaste cómo pararte normalmente. 6 meses después, la nieve volvió al rancho Castillo. Más suave esta vez. Sin viento fuerte empujándola de lado. Sin ventanas temblando. Solo blanco constante cayendo sobre graneros reparados, cercas arregladas y el pastizal norte que todavía se pertenecía a sí mismo. El rancho sonaba vivo de nuevo. Los motores se encendían antes del amanecer. Los hombres bromeaban cerca del cobertizo de forraje. Los caballos soltaban vapor por sus narices en el frío. Las familias todavía vivían en las casas de los trabajadores, y sus hijos todavía tomaban el autobús escolar al final del camino de los Castillo. Eso importaba más de lo que jamás importarían los 1,200 millones de pesos. Diego aceptó un acuerdo de culpabilidad vinculado al fraude financiero y las transferencias ilegales. No fue a prisión, pero las penalizaciones lo persiguieron con fuerza. El condado lo sabía. La comunidad ganadera lo sabía. Eso fue castigo suficiente para un hombre que había vivido de ser admirado. Lo último que supe es que estaba trabajando para un proveedor de construcción en Sonora. A veces me enviaba mensajes de texto sobre papeleo o viejos formularios de impuestos. Nunca sobre arrepentimiento. Isabella dejó Chihuahua antes de la primavera. Alguien me dijo que estaba vendiendo propiedades de lujo en Arizona. Eso sonaba coherente. Algunas personas no cambian de dirección, solo encuentran un lugar más cálido para seguir siendo ellas mismas. Mi padre se alejó de cada rol formal. No quedó arruinado. La vida rara vez da finales tan limpios. Simplemente era más pequeño, más silencioso, un hombre que finalmente entendió que la autoridad y el respeto no son lo mismo. La mayoría de las mañanas reparaba cercas con el abuelo Vicente. No hablaban mucho allá afuera, pero noté que mi padre escuchaba ahora cuando el abuelo hablaba. Algunos hombres se disculpan con palabras. Otros pasan el resto de su vida intentando volverse menos peligrosos. Una tarde, papá y yo trabajamos juntos en una línea de agua congelada detrás del establo de caballos. La vieja versión de él habría ladrado órdenes antes de que yo siquiera abriera el panel de acceso. Esta vez, me pasó las herramientas y preguntó, ¿quieres cerrar la válvula primero? Una pregunta pequeña, una diferencia enorme. Después de terminar, se limpió las manos en un trapo y miró hacia el pastizal. Estabas cargando con esta familia más tiempo del que me di cuenta, dijo. No sabía qué hacer con eso. Cuando pasas la mitad de tu vida hambriento de reconocimiento, incluso un pequeño trozo puede sentirse demasiado pesado de sostener. Así que solo asentí. Sí, dije, así fue. El abuelo organizó una cena a principios de invierno. Nada formal, sin asientos asignados, sin discursos, solo guisado, pan de maíz, café y gente sentada donde se sintiera cómoda. En el centro de la mesa estaban los viejos guantes de cuero de Arturo Castillo, no escondidos en un bolsillo, no pasados bajo la mesa, no tratados como una herramienta desgastada, exhibidos. El abuelo los miró por un largo momento antes de hablar. Tu bisabuelo solía decir, la tierra recuerda las manos que la cuidaron. Nadie respondió. No hacía falta. Mi padre bajó los ojos. Lo vi hacerlo, y por una vez, no sentí la vieja necesidad de rescatarlo de su propia vergüenza. El fideicomiso de tierras Vicente Castillo pagó para renovar las casas de los trabajadores esa primavera. Techos nuevos, mejor calefacción, cableado más seguro, cosas que debieron hacerse mucho antes de que alguien hablara de dinero de resorts. Elías se convirtió en entrenador de operaciones para los peones más jóvenes. Una mañana, lo vi corregir a un chico nuevo sobre la rotación de alimentación, voz tranquila, hombros rectos, sin disculparse antes ni después. Eso me conmovió más de lo que esperaba. Tal vez la sanación no siempre se anuncia. Tal vez a veces es solo ver a un joven darse cuenta de que no tiene que pedir permiso para existir. Tarde esa noche, después de la cena, papá y yo nos paramos afuera cerca de la cerca norte mientras la nieve se movía silenciosamente en la oscuridad. Me preguntó, ¿crees que esta familia sobreviva después de todo esto? Miré las luces de las casas de los peones parpadear a través de la nieve que caía.
Creo que las familias sobreviven cuando la gente deja de fingir que el dolor no es real. Se quedó callado por mucho tiempo. Luego dijo, debí haberte escuchado hace años. No respondí de inmediato. Algunas heridas sanan más lento que el perdón. Algunas nunca se cierran del todo, simplemente dejan de decidir por dónde caminas. Antes del amanecer del día siguiente, tomé los viejos guantes del taller y caminé hacia los establos solo. La línea de la cerca se extendía oscura contra la nieve. La misma línea que el abuelo Arturo había trabajado. La misma línea que el abuelo Vicente había protegido. La misma línea que yo había pasado años reparando mientras me preguntaba si alguien me veía. Me metí los guantes en el bolsillo del abrigo. No los usé. Los cargué. Durante años, pensé que ser ignorado era lo peor que podía pasarle a un hombre. Estaba equivocado. Lo peor es volverse tan desesperado por aprobación que olvidas tu propio valor intentando ganarla. El rancho detrás de mí sobrevivió porque alguien finalmente eligió la verdad sobre la comodidad. Tal vez las familias sobrevivan de la misma manera. ¿Alguna vez han pasado años intentando ganarse el amor de personas que solo los notaron una vez que dejaron de necesitarlos? Cuéntenme en los comentarios.